Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película De aquí a la eternidad, una producción de Columbia del año 1953. Bueno, una producción Columbia no, yo diría que es la joya de Columbia, la película por excelencia. Entre ella y Lawrence de Arabia creo que se han llevado la mitad de los Oscars de esta productora. En concreto se llevó 8 premios de la Academia. Está dirigida por Fred Zinnemann sobre una novela de James Jones, que fue un bestseller, y cuyo guión hizo Daniel Taradas, del que sin ningún tipo de presunción puedo decir que fue amigo mío, y que es quizá la clave para que esta película se hiciera, pues en una conversación que tuvo con Harry Cohn, que era el magnate de la Columbia, le dijo que él creía que podría comprimir los 800 y pico folios, páginas de la novela en un guión de 2 horas, que es lo que había dicho Harry Cohn, ni un minuto más de 2 horas, tenía que ser exactamente 2 horas. Y evidentemente esta historia de unos soldados en los barracones del ejército en Hawái días antes del ataque de Pearl Harbor, con las historias de la infidelidad de una mujer, la adaptación muy difícil para el personaje de Prewitt, el personaje también de Mayo, bueno, todo ese mundo extraordinario que recoge una novela pesimista, dura, antimilitarista también, pues pudo conseguirse meter en los 120 minutos, y desde luego también hay que hablar de los intérpretes. Creo que es una película donde los actores y las actrices tienen un papel extraordinario. Donna Reed está maravillosa, también lo está Deborah Kerr, también lo está por supuesto Burt Lancaster, que hace un personaje, un sargento extraordinario, y desde luego por supuesto Frank Sinatra, y ganaría el Oscar, hace un trabajo magnífico. Ernest Borgnine también, pero yo creo que después de verla en repetidas ocasiones, creo que es el personaje de Montgomery Clift el que realmente es asombroso y tiene casi todo el peso de la película en su espalda. Ya el primer plano de la película, mientras salen los títulos de crédito, que ahora lo verán, y vemos acercarse desde el fondo al soldado Prewitt hasta que llega a primer término, vemos que hay una personalidad realmente arrolladora. La película, como digo, tuvo un enorme éxito. Tanto es así que la locura que se le había ocurrido a Harry Cohn, por primera vez, es una película que se estrena en agosto. Le dijeron, bueno, después de todo lo que hemos trabajado, ¿quieres tirar la película por la borda? En agosto en Nueva York hay 40 y tantos grados de temperatura, los cines no tenían aire acondicionado, como dice Zinnemann, pero él dijo, no, esto es de agosto, y además sin publicidad. Vamos a sacar solo una página en el New York Times, mía, diciendo que no se pierdan esta película, que lo digo yo, Harry Cohn. Y bueno, pues sorprendentemente al segundo día llamó a Fred Zinnemann, Marlene Dietrich, y le dijo, no te lo vas a creer, las colas que están dando la vuelta a todo Times Square. Han puesto sesiones a la 1 de la madrugada, de 1 a 3 para ver la película. Y fue, como digo, el gran éxito de la Columbia junto con Los de Arabia. Don Juan Luis Álvarez, muy buenas. Muy buenas noches. Una película en un blanco y negro excepcional también, excepcional, ¿no? Y parece mentira cuando vas conociendo que se hizo en 40 días, por ejemplo, y que no costó tanto, porque fue una película que costó, pues no llegó a los 2 millones de dólares, con todo lo que hay metido ahí, con esa cantidad enorme de talento, tanto en el guión como en la fotografía, como en la dirección, como Fred Zinnemann, como uno de los carteles, yo creo, de intérpretes más mejor conjuntado, pero además más florido, más vistoso de la época, quitando las grandes producciones de la Metro-Goldwyn-Mayer. De secundarios conocidísimos. Todo el mundo. Y luego además fue una película que le vino muy bien a todo el mundo, que a Burt Lancaster le abrió una carrera como actor dramático, que a Donna Reed la volvió a recolocar, que se había perdido un poco después de haber hecho Qué bello es vivir. A mí es una película que me parece dura, que me parece estoica. No sé, como podría ser casi un lugar donde el calor se palpa, ¿no? Donde notas que hay como tragedias y dramas que están dando vueltas alrededor de estos personajes hasta que les caen encima, ¿no? Y luego lo que comentabas tú me parece fundamental. Es una película que con todo lo que acabo de comentar, el señor Montgomery Clift, ante el que me vuelvo a quitar el sombrero, se lo coge todo de la mano y lo lleva por su caminito.
y es un actor que aquí está, bueno, pues auténticamente prodigioso, independientemente de que fuera uno de los que no ganó el Oscar. Esta es la gran película del Oscar, porque tuvo 13 candidaturas y consiguió 8 premios, y Montgomery Clift, curiosamente, no fue uno de los premiados. Como le pasó a Clark Gable en Lo que el viento se llevó. Exactamente. Pero bueno, ya, por supuesto que las opiniones hay que respetarlas todas, pero yo creo que de eso que se llamó el Actor Studio, por encima de Brando y de James Dean, yo creo que el grande fue Montgomery Clift. Señor Torres Dulce, muy buenas noches. Hola José Luis, buenas noches. No sé qué pensarás de la película From Here to Eternity, que fue famosísima y durísima, y cuando se estrenó en Madrid en el Cine Capitol, la gente se hacía cruces de cómo estaba tratado el ejército. Porque en esta época aquí, imagínate, cualquier cosita de nada. Sí, parece ser. Yo no he leído la novela, creo que Juan Luis sí la ha leído. Y no la he traído, tengo el tocho así. Y tú la tienes ahí, con lo cual no puedo opinar. Parece ser que Jones se quejó de que la versión de su novela no era tan antimilitarista, tan brutalmente antimilitarista como era su novela. Yo creo que la película, desde luego, no trata especialmente con mucho cariño y mucho afecto al ejército, ¿no? Bueno, yo habéis dado buenas de las claves de la película. A mí me gustaría después en el debate introducir los problemas que plantea la dirección de Zinnemann en general en sus películas. Creo que alguna vez lo he hablado con José Antonio Pruneda. Zinnemann es de los directores que exige un guión muy sólido o un armazón previo al guión, como la novela de Jones, realmente muy, muy importante. O un guionista como Robert Bolt en De aquí a la eternidad, realmente sólido. Una vez que él tiene una armazón poderosa... No, un hombre para la eternidad, Robert Bolt. Robert Bolt, no sé qué he dicho yo, un hombre de aquí a la eternidad. Claro, he dicho, un hombre para la eternidad, de eternidad a eternidad. Un guionista como Robert Bolt, ¿no? Que trabajó luego también para David Lean. Una vez que tiene ese armazón tan importante, concretamente, los problemas que plantea esta película desde mi punto de vista a veces es la dirección, la planificación, el aspecto visual de la película, porque el Zinnemann es muy poderoso a la hora de entreverar algo que a él le gustaba mucho, el aspecto documental o el aspecto realista, el ir a rodar a los lugares muy concretos y muy determinados, y luego esa capacidad que tiene para empatizar, simpatizar con sus actores y hacer que sus intervenciones en los personajes sean realmente decisivas. Es muy raro encontrar una película de Zinnemann en la que la actuación de los actores y de las actrices no sea extraordinariamente poderosa y ayude poderosamente a la película. Luego, pues creo que evidentemente está esa especie de fatum que cae sobre la película un momento antes de que se produzca la ruptura de tantas vidas, la ruptura de tantas generaciones, de tantas ideas preconcebidas, como es el 7 de diciembre cuando los japoneses bombardean Pearl Harbor, ¿no? Parece como si la película estuviera arrastrada por un destino fatal hacia ese momento del ataque final, que es una anécdota dentro de la película, pero que es el telón de fondo a las tensiones, enormes tensiones que van acumulando la película, porque yo creo que una de las claves de la película, y eso sí que se lo tengo que atribuir a Zinnemann, ese director que es menos de lo que se ve en el famoso frontispicio que hace Andrew Sarris en su libro El cine americano, donde no trataba muy bien a Zinnemann, pero lo cierto es que Zinnemann gobierna muy bien la tensión de la película. Es una película muy peligrosa para un director porque está llena de actuaciones portentosas de los actores, de secuencias trascendentes y de una enorme tensión subyacente. Yo creo que eso lo maneja en general muy bien Zinnemann. Es que no es casual, sino causal, que en Julia están estupendas los actores, que en Un hombre para la eternidad están estupendas, que están en todas las películas. Y Audrey Hepburn en Historia de una monja tiene una actuación absolutamente esencial. Era muy buen director de actores. Señor Pruneda, don José Antonio, muy buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas noches. Dinos algo de este, ¿cómo te diría yo? Bestseller cinematográfico de su tiempo. Que fue, sí, pero está bien, o sea, yo creo que Zinnemann es el director de una década, porque si lo piensas bien, prácticamente durante 10 años, los que van del 50 al 60, está produciendo películas con un éxito enorme de taquilla y en algún caso con un nivel bastante superior. Porque fuera de esto, me parece que hay, está Los Ángeles Perdidos, el año 48, y luego de aquí, en el fondo, Un hombre para la eternidad, que es del 66. O sea, el resto
prácticamente está metido en 10 años. Y claro, las lees y dices, ¿y qué películas? Dice, pues está Hombres, Teresa, está Solo ante el peligro, está Aquí a la eternidad, Un sombrero lleno de lluvia, Historia de una monja, una película que quizás sea de las que a mí más me gusta. A ver, ya sé con los de Sundowners. Exacto, Tres vidas errantes, porque quizás es la obra menos, maestra esa. pero es la menos Cineman de todas las películas, porque este es un director razonablemente muy cuadriculado de planteamientos, esto que decía Eduardo, muy rígido. es de una rigidez tremenda. Luego en el coloquio sí se puede hablar de eso. Esos guionistas, no solamente Robert Ball, está Robert Anderson, Carl Foreman, son guionistas que tienen un peso específico en condiciones a veces que imperan sobre el director. Y esta película pues le va muy bien, ese estilo tan adusto, tan, entre comillas, militar de manera de contar las cosas, pues le funciona muy bien, digamos, con todo este panorama, ayudados por estos actores a los cuales les explota enormemente a base de primeros planos. Es sobre todo, vamos, no hay casi escena que, sobre todo las escenas de amor y tal, que no aparezca unos grandes primeros planos de todos ellos, y una fotografía espléndida, pero espléndida, de un señor que no aparece, que también está ahí, que es Floyd Crosby, que fue uno de los grandes cámaras y fotógrafos y demás, que le permite además enganchar en un momento intercalar, pues, documentales reales del Pearl Harbor, porque esta película, el año 53, pues no había todos los efectos, digamos, digitales y demás claro. que hay hoy en día para representar eso. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a ver De aquí a la eternidad, que es verdad, es como si lo hubieran tenido todo un gran producto y al final hubieran decidido que se dirigiera militarmente o por un oficial puesto por el ejército. El ejército colaboró al final en la película, hay planos espléndidos hasta con helicóptero, pero donde se ve el ejército, pero tuvieron que transigir en una cosa, que es la negociación que hizo Buddy Adler, y ya les contaremos cuál fue. No tuvo más remedio que hacerlo y que cambia un poco el sentido final de parte de la película. Pero yo creo que se ve de una manera asombrosa, tiene un ritmo muy grande, la película la devoras prácticamente. Y bueno, yo creo que los intérpretes, el guión, que es un guión de hierro, que es lo que querría decir, ¿no, Eduardo? Que él tiene que trabajar con las espaldas muy cubiertas. Muy cubiertas y con unos grandes guiones. Y en este sentido lo ha tenido él siempre. Así que con todos ustedes y que la disfruten De aquí a la eternidad. Fred Zinnemann, 1953. Pues aquí estamos, de vuelta de Pearl Harbor. Estuvieron rodando ahí unos cuantos días realmente en Hawái. Pero en esos inicios de los años 50, cuando se filma De aquí a la eternidad, más o menos tenemos que decir que en Boston, donde residía desde el año 38, murió el poeta Pedro Salinas, autor de La voz a ti de vida, bueno, y de una gran versión en romance moderno del poema del mío Cid, ¿no? Uno de los poetas, yo creo, que ha ido a más y que ha ido encontrando en la gente joven de cada generación que se incorporaba al mundo de la literatura un verdadero referente en cuanto a un poeta excepcional, ¿no? En Estados Unidos se confirma la pena de muerte del matrimonio Rosenberg, acusados de espionaje a favor de la Unión Soviética. Fausto Coppi, esta es una noticia para ti, vence el Tour. Fausto Coppi, en el año 53. El 52. 52, 53, claro. Sí, bueno. Pero que uno de los más grandes, ¿no? Sí, señor. Ahora que se habla de los, bueno, de Eddie Merckx, si no el más grande. Si no el más grande, ¿no? El campeonísimo, ¿no? El campeonísimo. Ganó el Tour y ganó el Giro. Sí, claro. No, sí, la Vuelta no. No, nunca corrió la Vuelta. Nunca corrió, ¿no? En España termina el racionamiento de pan y se permite la venta libre del aceite y de la carne. Esta es una mala noticia para ti, Eduardo. El Barcelona se proclama campeón de Liga. O sea, como ahora. Sí, pero no solo eso, sino que vence en la final de Copa también al Valencia. Pero se acabó, ¿eh? Más, ese año gana también la Copa Latina. Yo creo que es el año de las 5 copas. Cuando dicen ellos las 5 copas. Al año siguiente viene Alfredo. Viene el tipo rubio ese, ¿no? Sí. El Festival de Cannes acoge con aplausos y elogios bienvenido Mr. Marshall, de nuestro querido e inolvidable Luis García Berlanga, al que se rinden homenajes por ese primer gran triunfo de España, que está presente además en el palmarés
con una película de Edgar Neville, Duende y Misterio del Flamenco, que también obtiene un galardón. Se inaugura la fábrica de SEAT, de automóviles, Sociedad Española de Automóviles de Turismo, creo que se llamaba, en Barcelona. Bueno, y estamos en los Oscars de ese año.